es polémico, eso no cabe la menor duda, yo creo que todo el mundo está conteste. Quiso ser político, a lo mejor es un político, además de arquitecto, quiso ser alcalde de Viña del Mar, no le fue bien. Pero ahora va a un rango superior. Es el ministro de la Vivienda y Urbanismo designado por José Antonio Caz. Iván Poduje está con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Tomás, muchas gracias por invitarme. A ver, reunión con Carlos Monte. Sí. Después de todas las críticas. Sí, claro. Dura. Sí, en algunos casos duras. Duras. Sí, justificadamente duras en algunos casos. Sí, fue una muy buena reunión. Amable. Muy amable, muy republicana. Usted sabe, Tomás, que en la política no existe el rencor, uno lo aprende. No, si existe, no. Los políticos van marcando sus enemigos, no. No existe explícito, entonces. Eso sí. Bueno, y fue una muy buena reunión, me pasó 14 carpetas. Con un pendrive también, ¿se acuerdan? Así que... ¿Primera reunión? Sí, oficial sí. ¿Extra oficial? Hubo unas conversaciones antes, pero esta es la primera reunión oficial. Sí. ¿Esta fue mejor que las anteriores? Esta fue mejor, sí. Las anteriores fueron... No, las otras fueron más que nada intercambios de opiniones, visiones distintas sobre un problema, pero esta fue, claro, un traspaso ya formal, estuvo con 3 jefas de división, con su jefa de gabinete, y yo fui con el equipo, fue muy buena. Bueno. Si hubiese sido Montes, durante el periodo en que él estuvo, ¿habría renunciado al ministerio? Sí. O sea, ya no habría que haber hablado con otro. Si hubiera estado en el rol de Montes, sí, claro. ¿En qué caso? Eso es para entender el estándar que se viene. A ver, mira, nosotros tenemos hoy día una meta que tiene que ver con el déficit, que es una de 400.000 viviendas, una meta ambiciosa, factible, pero tenemos la reconstrucción de Viña del Mar y sumó a la reconstrucción de Biobío Ñuble. Entonces, si es que hubiéramos tenido los atrasos que se han tenido acá, 1 año y medio perdido virtualmente en experimentos, decretos fallidos, sí, claro, me hubieran pedido la renuncia o me hubiera ido yo. Sí. Sí. ¿Y en el caso de fundaciones también? Sí, bueno, ahí no sé si él tuvo responsabilidad, quizás como jefatura, sin duda, por dejar que... Bueno, los jefes responden por algo. Efectivamente, sí, pero por la reconstrucción no cabe duda. La función principal de un ministro es construir vivienda, y cuando hay que reconstruir, más energía se requiere. ¿Cómo se controla el ministerio? Es un ministerio enorme. Sí. Sí, o sea, ministerio... 6.500 funcionarios. Sí, ¿cómo se controla a 6.500 funcionarios? Bueno, como en toda institución, estableciendo ciertas reglas al inicio que son muy importantes, trabajando con las divisiones, con los funcionarios de carrera que van a estar ahí, con aquellos que van a llegar, tratando de sumarlo a ellos a este desafío que tenemos enorme. Y bueno, y aquellas personas que entraron por la ventana o que entraron, digamos, a suplir cargos que no son de su competencia, esas personas se tienen que ir como ocurre en cada gobierno. Se ha denunciado mucho que hay operadores políticos. Sí. ¿Cuántos hay en el Ministerio de la Vivienda? No lo sé exactamente. No, pero ¿cómo no haber información de eso? No lo sé. Tenemos una estimación de que entraron alrededor de 1.500 personas en los últimos 4 años. ¿1.500? Sí, 1.400 personas. ¿Ya? ¿Y esas las van a mirar con lupa? Vamos a mirar con lupa a todas las personas que no estén desarrollando una función. Ya, pero estos 1.400 están en una situación precaria desde el punto de vista legal porque podrían ser despedidos de inmediato. Si es que no, porque, a ver, en toda institución y también en los ministerios se van renovando los equipos, ¿ya? Si nosotros nos encontramos con que las funciones de carrera están duplicadas o triplicadas por personas que nominalmente están en esa pega pero no la hacen, no tienen las competencias y no se mueven rápido, obviamente las vamos a Pero ¿en cuánto aumentó la dotación del ministerio? Se ha dicho que el gobierno aumentó la dotación de la administración pública. Bueno, en el caso del ministerio... ¿Son 1.400? Sí, 1.400. No es que haya habido un cambio de 1.400 personas también unas por otras. Se fueron personas. Ya, pero los nuevos... Los nuevos son 1.400, sí. ¿Se justifica? Yo creo que no. O sea, son 1.400 habría que... Hay que verlos porque, le insisto... Pero si no se justifican... No, a ver, las personas que no se justifican se tienen que ir, y eso lo saben. Nosotros, como lo dijo el ministro Alvarado, hubiéramos esperado que aquellas personas que llegaron por confianza política no quisieran concursar a última hora para quedarse con cargo o, digamos, en la contrata. Eso no ha ocurrido en todos los casos. Pensamos que sí iba a ocurrir en otros casos, en que van a estar su renuncia el 11 de marzo.
Y si no ocurre en ciertos casos que son críticos, donde pensamos que puede haber duplicidad o concursos de última hora, por supuesto que vamos. 1.400 de 6.500 es una enormidad. Sí, hay mucha gente, sí. O sea, a ver, ¿estos los van a revisar en cuánto tiempo? No, en un mes. Sí, sí. O sea, en un mes podría haber sobres azules. Esperamos que de ese número que yo le di, que es el número que nosotros tenemos como extraoficialmente, porque además con el ministro Monte intercambiamos información de las políticas públicas, de los planes, de los programas, no de las plantas, ¿cierto? Pero la información que nosotros tenemos es esa, 1.450 funcionarios nuevos. Muchos de ellos entraron como honorarios, después pasaron a contrata, algunos entraron a concurso a última hora. Y por cierto que... ¿Hay concurso de última hora? Sí, claro, por supuesto. Pero eso es culpa de Monte, que está haciendo los concursos rápidos. No, bueno, es culpa de la administración. Bueno, pero la administración no es algo etéreo. No, ¿sí? no. Tiene nombre, apellido, personas que caminan en dos patas. Pues. Sí, claro, por supuesto. Nosotros vamos a tomar las medidas para que el ministerio funcione orientado a las metas que tenemos, que no son menores, y para eso necesitamos gente comprometida que sepa y que reme para adelante y no para atrás. ¿Tiene miedo de que haya muchas personas que estén en la planta, o sea, contratados bajo gobiernos de concertación, etcétera, que sean operadores políticos y que hagan oposición? No. ¿Ah, no? No, eso no me asusta para nada. En los funcionarios de carrera hay de todo siempre, como en toda institución. Y yo hace 30 años trabajo con el Ministerio de la Vivienda. No es algo que desconozca, conozco mucha gente que está ahí. Me he juntado con mucha gente de manera a tomar café, he tomado mucho café con funcionarios antiguos que me han contado cómo está la cosa. Y tengo más o menos un panorama ya. Igual, hay una cosa que es bien rara en la administración pública, también en el Ministerio de la Vivienda, que es la evaluación de los funcionarios. Sí. Son todos excelentes, todos. 6,9, sí. Sí, son todos extraordinarios. Sí. O sea, ya los suizos se quisieran esta administración. Todos cumplen los planes de mejoramiento de gestión, los PGM. Sí. ¿Cómo lo va a hacer o va a seguir todo igual? No, a ver, nosotros tenemos que cumplir las metas. Pero ellos mismos se colocan las metas. No. Las metas que comprometió el presidente de la República, las familias están esperando sus casas en las reconstrucciones. Tenemos un déficit histórico de 600.000 viviendas, tenemos que cubrir 400.000. Tengo listas de espera de 10, 12 años y nosotros tenemos que alinear al ministerio en esa función. ¿Y si no se alinea? Tienen que alinearse. Pregunta, si en el ministerio hay una huelga, Sí. ¿cuál va a ser la reacción? Conversar, dialogar con ellos, llegar a acuerdos. Pero es que las huelgas son ilegales, por eso pregunto. No, llegar a acuerdo, Tomás. Pero mire, Tomás. Hago la pregunta porque es un tema recurrente en los últimos años. Lo que pasa es que yo no voy a perder... A ver, nosotros nos podemos comprometer el objetivo de construir casas para familias sin casa. Si por eso debo llegar a acuerdo con funcionarios que hacen un paro, o no sé cómo llamarlo, bueno, habrá que llegar a los acuerdos. Y habrá que remar con aquellos que pongan la energía. No vamos a hacer una gran transformación que nos tome los 3 años del ministerio haciendo una reforma institucional, una grande reforma como le gustan a algunos, ¿cierto? Una grande reforma para que las familias después de 4 años no tengan sus casas. ¿Han entregado toda la información que se ha pedido? Sí, hasta el momento ¿Toda? Sí, hasta el momento sí. Incluyendo estos 1.400, nombres, apellidos. No, esa información, lo que hemos pedido hasta el momento y lo que nos entregaron ahora, que era muy importante, y ahí tengo una duda con el ministro Montes, porque apareció ahora un decreto reciente en que nos bajan a la mitad los subsidios para los tramos más vulnerables. Sí. Y él se lo pregunté, los bajan de 40.000 a 20.000 en el presupuesto. Eso es un desastre. ¿Y? Así que le mandé un WhatsApp para ver si eso es cierto o no, y espero que me conteste que no es cierto. ¿Y cuándo apareció ese...? Me lo mandaron hoy día. Estaba el rumor... ¿Antes de la reunión o después de la reunión? Después de la reunión, porque yo hablé de ese tema en particular. Hoy día el presupuesto se asigna por programa de vivienda. Ya ahí están todos los programas destinados a clases medias, sectores vulnerables. El sectores vulnerables, que es el más importante, estaba a la mitad de lo que necesitamos y eso se ajustó y yo espero que él me conteste y si no, lo tienen que ajustar de vuelta para que sean los 40.000 que necesitamos. ¿El gobierno de Gabriel Boric va a cumplir la meta de las 260.000 viviendas comprometidas? No lo sé. Está cerca de una meta. ¿Le entregaron la información o no la entregaron? No, a ver, Tomás, sí, tenemos que revisarla. Hoy día fue la reunión. Según el ministro Montes sí la va a cumplir, pero quiero decir que esa es una meta muy modesta. Es muy modesta esa meta. Porque se refiere también a las viviendas que ya estaban en construcción cuando comenzó el gobierno. No lo sé, no está especificado, pero nosotros tenemos que construir 400.000 viviendas. ¿Ya? Entonces, si yo comparo las 400.000 viviendas que tenemos que entregar
De acá a los próximos 4 años, con las 260.000, le diría que una meta modesta, 260.000. ¿Va a haber una auditoría al ministerio? Sí. ¿Quién la va a hacer? La Contraloría General de la República, y si necesitamos algún apoyo externo para cuestiones más críticas, se buscará ese apoyo externo, pero se van a auditar todas aquellas, sobre todo el caso convenio, donde tenemos pocas claridades. El asunto de fundaciones. Por supuesto. ¿Todavía no hay claridad? No del todo. Pero en el ministerio hubo sumario, investigación. Hubo sumario, salieron personas. En el gobierno anterior también hubo una red de corrupción asociada a la inscripción de los subsidios. Teníamos corrupción en todos los ministerios, Tomás. Tuvimos una reunión con la Contralora Pérez, una casa magistral que nos hizo, de 3 horas, donde vimos los criterios, vimos los mecanismos, y si tenemos inspectores fiscales que están siendo coimeados por empresas constructoras, si vamos a tener mecanismos para detectar eso, que es donde más corrupción existe, y los vamos a buscar, y los vamos a sacar, y los vamos a perseguir penalmente, porque generalmente esos inspectores fiscales que no hacen su pega por recibir una coima, terminan aprobando viviendas que a los 2 años tienen problemas estructurales, como nos ha pasado. ¿Qué va a ocurrir con las direcciones de obras que dependen del ministerio? Las direcciones de obras de los municipios, ¿no sé? Sí, dependen, tienen una doble dependencia, usted sabe, del alcalde y la Seremi. Esperamos llegar a una muy buena relación con ellos. Estuve con el jefe de la... Hay muchos reclamos contra los directores de obras. Sí, ellos van a tener que cumplir con los plazos que la ley establece, que son de 30, 60, 90 días. Y si ellos no cumplen con esos plazos o extienden su tramitación, los permisos los vamos a entregar nosotros con los Seremi. Vamos a hacer un pequeño alto. Preguntas planteadas. A la vuelta. La reconstrucción en Viña del Mar. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué no funciona? ¿Cómo va a funcionar la reconstrucción en el Biobío y en Ñuble? ¿Se van a cumplir leyes ambientales o no? ¿O si esto se va a judicializar o no? ¿Nos referimos a los arácnidos? ¿Era eso? Sí, algo así. Invertebrados. Invertebrados. Volvemos en un instante. El futuro ministro de la Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, nos acompaña a esta hora, hoy día. ¿Y por qué la reconstrucción en Viña del Mar ha sido tan lenta? Porque no cabe la menor duda que ha sido lenta. Incluso lo han dicho personeros de gobierno, la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar, senadores de gobierno de la región de Valparaíso, diputados, y por lo tanto eso es un tema indubitado. ¿Por qué esta lentitud? Primero, por falta de conocimiento. ¿De quién? De las personas que estaban a cargo. Ya, pero Carlos Montes es el que estaba a cargo. Sí, pero partiendo por él en este caso. Él no sabía. No sabía cómo aplicar los decretos que se debían aplicar. Pero cómo no iba a saber si él, durante toda su vida estuvo en la Comisión de Viviendas de la Cámara. Sí, o sea, decían que es de los que más sabe. Es que una cosa es saber en la discusión de leyes y las políticas públicas y el rol del Estado, etcétera. Y otra cosa es saber que en un decreto, en una situación de catástrofe, yo, a través de las modificaciones que puedo hacer en un decreto, que las puede hacer el presidente de la República para aprovechar estado de catástrofe, puedo ir mucho más rápido. Puedo reconstruir sin ni siquiera tener permiso, porque las viviendas que se demolieron ya tuvieron su permiso y voy a hacer las mismas. ¿Por qué hay diferencias con Montes en cuanto a la cantidad de viviendas que han sido reconstruidas o la velocidad de la reconstrucción? Mire, el gran problema que tiene la reconstrucción en Viña, Tomás, es que yo estoy aplicando a las familias que sufrieron una catástrofe gigantesca, causada además por una banda de delincuentes, criterios que son aplicables a una situación normal. El subsidio, las exigencias del subsidio, los plazos del subsidio, y una de ellas es las inhabilidades. Yo, para optar un subsidio, como el que se aplicó en Viña, que es el DS-49 destinado a los tramos vulnerables, tengo que tener un 40% de vulnerabilidad en la ficha social, no puedo tener más de una propiedad, tiene que tener un metraje, y todas esas restricciones chocaron con la realidad de las víctimas. O sea, había personas inhábiles para optar a las viviendas. Sí, muchísimas. Eso es. Muchísimas. Exactamente. Y se demoraron meses en ir sacando las inhabilidades. Primero el 40%. Ya, pero a ver, Iván, este es un decreto. Sí. Dictado por el presidente de la República. El DS original, sí, claro, sí. El DS Supremo, sí, decreto Supremo. Que basta con que el presidente de la República lo modifique. Sí, incluso para esta situación especial. Por supuesto. Y eso no demora nada. Llega y ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque no sabían. No, pero a ver, en serio, no, ¿cómo no sabían? Pero, Tomás, no puede ser esa la explicación. Bueno, esa es la explicación, lamentablemente. Usaron un decreto, el DC-49, que es un decreto con muchas restricciones, pudiendo haber usado otro, que el DC-1. Le estoy diciendo, disculpen los teleoyentes por la nomenclatura. Son decretos que yo, a través del mismo son programas habitacionales que a través del mismo decreto los puedo modificar y hacerlos absolutamente flexibles. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Sí, no se hizo. Fue un grave error desde el presidente para abajo. El presidente debió haber sabido eso, no lo sabía, su ministro tampoco, nadie.
La subsecretaria tampoco. Que además ¿Pero es verdad que la reconstrucción la paró en parte de la CONAF por un árbol? En algunos proyectos sí, claro, la CONAF, que es indirectamente responsable de esta banda de delincuentes que quemó Viña del Mar, porque eran muchos de ellos brigadistas que cobraban horas extra, que estaban en la CONAF, tiene otra pata que donde para proyectos por la existencia de un árbol. Sí, claro, sí. ¿Y el Hospital del Cáncer también? Sí, eso fue por un nido de invertebrados y un hábitat de arácnidos. ¿Qué son los invertebrados? Invertebrado puede ser una lagartija que no tiene vértebra, entiendo. Yo pensaba que eran las lauchas, pero me corrigieron y me dijeron que las lauchas sí tienen vértebra. ¿Y había un nido de eso? Sí, había. ¿Y por eso lo pararon? Sí, 18 meses. 18 meses, sí. Es un crimen. Es un crimen. Pero no solo eso, el Hospital de la Unión, 2 años parado. ¿Por qué? Por unas cerámicas que encontraron. El Parque Mapocho, Parque Barón, que en Valparaíso, que no hay inversión de nada, que está cayéndose a pedazos. El parque que abre el borde costero, parado por una reliquia. El Hospital Salvador, parado por unas reliquias que sacaron y que están guardadas en un contenedor en una bodega. Ya, pero si esto no se cumple, este tipo de cosas, esto se va a judicializar. Va a haber recursos de protección, va a haber acciones judiciales, o sea... No, nosotros lo que pensamos, y esto lo hemos trabajado con el ministro Quirós y también con el ministro de Economía más y con un área, nosotros vamos a través justamente de los decretos o las resoluciones y la ordenanza, modificar aquellas restricciones, y también hablé con el ministro Campos para que la CONAF pueda acotarse a su ámbito de desarrollo, que es cuidar bosque, y no interferir o aprobar o exigir planes de manejo en áreas urbanas donde no tiene mucha competencia porque no entiende nada del tema. A ver, ¿en cuánto tiempo va a estar terminada la reconstrucción en Viña del Mar? En 15 meses más. ¿Otros 15 meses? ¿No puede ser antes? No puede ser antes porque están atrasados. Porque están muy atrasados, tienen 470 viviendas terminadas de 4.600 en 2 años, y nosotros tenemos que agilizar todos esos procesos, asignar los subsidios pendientes. ¿Y si no se cumplen 15 meses? Bueno, yo me tengo que ir. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, así es. O sea, no, eso lo define el presidente. No, pero uno se puede ir también. Pues, sí, pero en el fondo yo soy mi cargo lo define el presidente. Pero claro, voy a poner mi cargo de disposición si no cumplo. Sí, claro. ¿A los 15 meses? Sí, claro. Yo tengo un compromiso con la familia, Tomás, de Viña del Mar, y además ahora del Biobío de Ñuble, que están en una situación crítica. Ahí no tenemos plazo porque todavía no partimos, ¿ya? Pero en el caso de Viña del Mar, que lo he estudiado a fondo, en profundidad, incluso hicimos una propuesta, varias propuestas hicimos. Ese es el plazo que nosotros tiene que estar. ¿Y en el Biobío, plazo para la...? No tenemos todavía, pero va a ser, obviamente... Pero más o menos. Es que no se lo puedo decir. Pero no puede ser más que cuánto. A ver, tiene que estar todo construido en este periodo de gobierno. Bueno, 4 años. Sí, eso es mucho. Es mucho. Porque, a ver, nosotros tenemos distintos niveles de daño en el Biobío. Hoy día aprovecho este espacio para decirle al ministro Elizalde que nos faltan 2.000 viviendas de emergencia, que se la hemos pedido al alcalde de Penco, se la ha pedido al alcalde de Tomé, no llega la vivienda de emergencia, tenemos menos de 100, nos faltan 2.000, ¿ya? Bueno, se supone que el ministro Monte me dijo que van a demoler las viviendas que fueron destruidas en el proyecto en Ríos de Chile, que son alrededor de 800 viviendas, es compleja la situación, y nosotros tenemos que ver qué vamos a heredar, ¿ya? Lo que le puedo decir, Tomás, es que vamos a trabajar con toda la fuerza que tiene el Ministerio, bajo el espíritu y la energía que tuvimos en el 27F, también en la región del Biobío y el Maule, y no la que tuvimos en Viña del Mar. Van a dejar de politizar un poco lo que es la gestión, y digo esto por una razón. Cuando se produjo el mega incendio en Quilpué, en Villa Alemana, el de Viña del Mar, quien primero estuvo como ministra de enlace en el mega incendio fue Camila Vallejo, que no tiene idea de todo esto, que no sabe. No, nada, pero peor. Yo tampoco sé. No es un pecado no saber, pero colocarla sí es un pecado en ese caso. Fue gravísimo. Y resulta que de repente desapareció y a los 2 meses se supo que se había ido, nadie se dio cuenta que se había esfumado en una acción que fue, yo diría, política. ¿Van a dejar de hacer política en el ministerio desde este punto de vista, de la política propagandística? Por supuesto. Es más, le quiero decir que aparte que la ministra Vallejo, que nunca subimos bien exactamente qué hizo, le prometió cosas a las víctimas que nunca cumplió, se comprometió a ir y nunca más fue, pero tuvimos a cargo de la reconstrucción a la ministra Javiera Toro, que es una mujer muy inteligente, pero que la ministra de Desarrollo Social, que de reconstrucción no sabe nada.
y por alguna razón que el presidente Boric tendrá que explicar en sus libros de memoria, no puso al ministro de la Vivienda a cargo de la reconstrucción. ¿Ya? Por eso quizá el ministro Montes, lo cual también fue un error, que lo dijo que él era el ministro de Vivienda y no era reconstrucción, cosa que es equivocada. ¿Qué ha dicho el presidente Kast? El liderazgo de la reconstrucción se va a asumir el ministro de la Vivienda. El ministro de la Vivienda tiene que responder en alianza con los alcaldes y el gobernador Yacamán, que ha hecho una labor muy, muy destacada. ¿Qué va a ocurrir con las tomas? Digamos la toma del Cerro Centinela. Sí. ¿Se respeta la expropiación o no se decretada por este gobierno, determinada por este gobierno, o no se respeta y se van todos? Si no se concreta, la vamos a revertir. ¿Cómo si no se concreta? Si no se paga, si no se hace el acto administrativo de expropiar, de hacerse del bien. ¿Ya? Pero no alcanzan, pues. Bueno, vamos a ver. No, pero si no, pues si queda un mes, pues, no alcanza. No, a ver, es que si nosotros cuando sumamos el 11 de marzo, ese terreno ya fue expropiado, lo van a respetar. Vamos a respetar eso, pero vamos a sacar a las personas que están ahí que no tengan o que no hayan respetado la lista de espera que tiene San Antonio. San Antonio tiene 14 comités de vivienda que están esperando por su casa hace 12 años. Me junté con ellos en el Club Atlético. Pero casi ninguno de ellos está en la lista de espera. No, casi ninguno está ahí. Ya entonces se van a ir todos. Todos los que no estén en la lista, lógico. O sea, sí, todos. Pues. Bueno, sí, pues. Ah, sí, ya. Sí, claro. Ah. Sí. No va a quedar ninguno. No, de las personas que saltaron la fila. Sí, pero no hay, usted lo acaban de decir, pero no hay ninguno que haya estado en la fila. En el caso de los comités con que me he juntado hasta el momento, que son 14 o 17, ya no recuerdo, ninguno de ellos está hoy día en la toma. Y ellos han respetado todas las reglas, han esperado, están hacinados y ven con enojo, frustración, que el Estado de Chile se gasta 11.000 millones de pesos en comprar un terreno a personas que se tomaron terreno hace 4 años. Y eso yo lo comparto. El gobierno ha dicho, los primeros, hablemos un poquito de la política del gobierno, los primeros 90 días van a ser esenciales, nosotros vamos a hacer un montón de cosas en 90 días. Sí. Desafío 90 se llama. Sí, sí. ¿Cuál es el desafío 90 del Ministerio? El desafío 90 del Ministerio es primero hacer un despliegue en las 2 zonas, digamos, afectadas por la reconstrucción, reforzar los equipos técnicos, acelerar mediante decretos que ya tenemos de alguna manera o resoluciones que ya tenemos más o menos redactadas. ¿Está todo redactado? Sí, está todo redactado. ¿Cuántos decretos hay? Tenemos 14 reglamentos, instructivos, resoluciones, ¿ya?, para ir más rápido con la reconstrucción. Tenemos además un prediseño de lo que es el plan de reconstrucción que tenemos que implementar. Queremos recuperar en esos primeros 90 días 14 sedes que se quemaron, partir la reconstrucción de iglesias. En Viña del Mar tenemos que adjudicar las obras, ¿ya?, y asignar todos los subsidios pendientes, incluyendo los inhábiles. Además tenemos que intervenir barrios críticos, que es un programa que vamos a desarrollar junto a la ministra Wolf de Desarrollo Social y la ministra de Seguridad. Son 152 barrios y tenemos que entrar en 6 de esos barrios en los primeros 90 días. Nos queda nada, nos quedan segundos, se nos fue el tiempo, pero entonces hago preguntitas rápidas. Sí, por supuesto. Chile Vamos no quería que fuera ministro, ¿no es cierto? Al parecer no. No, como al parecer, no quería. No, que yo creo que no. Alguna gente no. Sí. Bueno. ¿Cuál era lo más duro, UDI o RN? ¿O Evópoli? Creo que Evópoli, fíjese. Evópoli más duro. Sí. Y después de eso hagamos un ranking de los que no querían. Primero Evópoli, después... No me haga hacer esos rankings. Pero sí. Bueno, hay gente que no quería. Estoy hablando con ellos ahora. Es que las críticas al presidente de la UDI eran duras. Pues. Sí, yo creo que algunas de ellas fueran hechas en otro contexto. Cuando uno asume una cartera, una tarea como ministro, no puede darse esos lujos. ¿En la campaña alcalde de Viña le ofrecieron plata? Me ofrecieron plata, sí, para financiar la campaña, sí. Claro. Sí, ¿quién es? Sí, claro. ¿Quién es? Sí, ¿quién? Personas vinculadas a empresas y a empresas no tan... ¿Empresa? Sí, lobistas, digamos. ¿Lobista? Sí, lobistas. ¿Quién es? Sí. No le voy a decir quién es, ¿para qué? Pero sí. Y ¿personas vinculadas a los partidos políticos? Me ofrecieron que sería bueno tener a ciertas personas vinculadas a los partidos para que me ayuden en la campaña, que estaban vinculados, que eran lobistas. Sí. ¿La campaña de Macarena Ripamonti fue generosamente financiada? Sí, generosamente financiada. ¿Por quién? No lo sé. Pero fue generosamente financiada, en parte por el municipio también. ¿Va a poner especial atención a la gestión de la Dirección de Obras de Viña del Mar? Solamente para empujar las viviendas. Yo quiero tener la mejor relación con la alcaldesa Ripamonti, la voy a llamar, vamos a tener una reunión de trabajo para avanzar juntos en pos de la familia. ¿Está de acuerdo con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? No, un tema que corresponde a mí. ¿Cómo? Tomás. No, esto es un tema completamente ajeno a la función del Ministerio de la Vivienda. Es un político, pues se ha opinado de todo. Pero ¿Cómo que no? Tengo que hacer 2 reconstrucciones en paralelo, 400.000 viviendas, 152 barrios críticos. ¿Tiene una opinión de lo que pasa en el mundo, en la vida? No, yo prefiero opinar de mis temas nomás, Tomás. ¿En la seguridad se juega el gobierno su futuro? No, yo creo que el presidente definió 3 focos prioritarios, uno seguridad, el otro economía y el otro el social, donde tenemos salud, vivienda y educación. ¿Cuánto cree que va a durar en el gabinete?
Oiga, esa pregunta solamente la puede responder el presidente Kast. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.